Bienvenidos a Secretos de las Escrituras, donde exploramos las verdades profundas y atemporales que se encuentran en la palabra de Dios. Hoy nos embarcamos en un viaje hacia el pasado para conocer la vida y el mensaje de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Imagina por un momento un mundo donde la voz de Dios ha permanecido en silencio durante 400 años. Un mundo en el que su pueblo se quedó esperando, cuestionando y buscando respuestas. Esta fue la realidad que siguió al ministerio de Malaquías. Y sin embargo, sus palabras siguen resonando a lo largo de los siglos, ofreciéndonos perspectivas poderosas y esperanza. En este video descubriremos quién fue Malaquías y por qué su mensaje sigue siendo relevante hoy. Veremos cómo sus palabras proféticas crearon un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, preparando el camino para la venida de Jesucristo. Ya sea por su valiente confrontación contra la hipocresía religiosa, su llamado a una adoración genuina o su promesa de restauración futura, el mensaje de Malaquías sigue siendo tan relevante ahora como lo fue hace más de 2400 años. Así que quédate con nosotros mientras exploramos la vida de este extraordinario profeta y descubrimos las lecciones profundas que pueden transformar nuestra fe, nuestra relación con Dios y nuestra caminata con Él. Antes de sumergirnos, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, te mantendrás al día con todos nuestros últimos videos que exploran las historias más fascinantes y las enseñanzas de la Biblia. Si encuentras valor en el mensaje de hoy, por favor, dale un like a este video, deja un comentario con tus pensamientos o preguntas y no olvides compartirlo con tu grupo de iglesia, familia y amigos. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con las verdades eternas de la palabra de Dios. Imagina un mundo donde, por 400 años, la voz de Dios cae en silencio, donde su pueblo se ve atrapado en un estado de espera, dudas e incertidumbre. No estamos hablando de una distopía ficticia, sino de la realidad que siguió al profeta Malaquías, el último mensajero del Antiguo Testamento. Pero, ¿quién era Malaquías? Esta figura misteriosa cuyo mensaje sigue resonando hasta el día de hoy. Bienvenidos a la fascinante historia de Malaquías, un profeta cuyas palabras formaron el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su nombre significa mi mensajero, y de manera acertada, Malaquías transmitió las últimas palabras de Dios antes de un largo período de silencio profético. Viaja con nosotros hasta el año 430 a.C. Los israelitas, tras regresar del exilio babilónico, estaban reconstruyendo sus vidas y su templo en Jerusalén. Sin embargo, el entusiasmo inicial por la restauración se desvaneció, dando paso a la indiferencia espiritual y a la decadencia moral. En este ambiente de desilusión, donde la gente parecía haber perdido el fervor por Dios, Malaquías aparece como un faro de advertencia y esperanza, recordando a su pueblo la importancia de la fidelidad a Dios y la justicia divina. Imagina un pueblo que lucha por mantener su identidad, dividido entre los recuerdos desvanecidos de sus glorias pasadas y las duras realidades del presente. Los sacerdotes estaban corrompidos, el pueblo desilusionado, y la fe parecía haberse convertido en poco más que una tradición que se desvanecía. ¿Te suena familiar? Así fue el mundo al que Malaquías llegó, un mundo no tan diferente al nuestro. Al explorar la historia de Malaquías, descubriremos verdades atemporales que hablan directamente a nuestras vidas hoy. Veremos cómo su valiente confrontación de la hipocresía religiosa, su llamado a una adoración genuina y su promesa de esperanza futura siguen siendo tan relevantes ahora como lo fueron hace más de 2400 años. Prepárate para descubrir por qué el breve libro de Malaquías es tan poderoso y cómo sus palabras prepararon el terreno para la historia más grande jamás contada, la venida de Jesucristo. Esto no es solo historia antigua. Es un mensaje vivo que tiene el poder de transformar tu fe, tu relación con Dios y tu papel en su historia continua. En la rica y vasta historia bíblica,
A menudo encontramos relatos dramáticos de arbustos ardientes, visiones celestiales y voces audibles de Dios. Sin embargo, con Malaquías encontramos algo diferente, algo tal vez más cercano a nuestras propias experiencias. El llamado de Malaquías no estuvo marcado por eventos sobrenaturales espectaculares, sino que fue una llamada nacida de la necesidad, una respuesta divina para un pueblo que había perdido el rumbo. Dios vio el declive espiritual de su pueblo y en su infinita sabiduría eligió a Malaquías para ser su mensajero. Imagina esto: un hombre, probablemente joven y quizás incluso humilde, de repente se ve cargado con un mensaje que sacudiría los cimientos de la complacencia de Israel. Malaquías no buscó este papel, fue Dios quien lo buscó en un tiempo cuando los verdaderos profetas eran escasos y la voz de Dios parecía distante. Malaquías fue elegido para romper el silencio. El libro de Malaquías no nos ofrece detalles sobre su vida personal ni sobre el momento exacto de su llamado. Esta falta de información personal tiene un propósito: mantiene el enfoque en el mensaje en lugar de en el mensajero. Y sin embargo, esa aparente ausencia de detalles puede ser una lección en sí misma. En un tiempo en que la gente esperaba grandes señales y eventos espectaculares, Dios eligió transmitir su mensaje de manera directa y sin adornos. La simplicidad de este llamado resalta la importancia de la obediencia y la disposición de Malaquías para cumplir con lo que Dios le encargó, sin buscar reconocimiento o gloria. Nuestro enfoque en el mensaje en lugar del mensajero nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su trasfondo o estatus, para cumplir con sus propósitos. El llamado de Malaquías no fue simplemente para hablar, sino para confrontar. Dios le encomendó el difícil papel de sostener un espejo frente a Israel, exponiendo sus pecados y desafiando su religiosidad vacía. Imagina el peso de esta responsabilidad: estar solo frente a la marea de la decadencia cultural y espiritual, armado solo con la convicción de que la palabra de Dios debe ser proclamada. Pero el mensaje de Malaquías no se trataba únicamente de juicio. Detrás de sus duras palabras había una promesa de esperanza, una promesa de restauración para aquellos que decidieran volver a Dios. Su llamado fue el de ser un puente entre las acciones pasadas de Dios con Israel y sus planes futuros, señalando hacia un día en que el mismo Señor visitaría a su pueblo. De muchas maneras, el llamado de Malaquías refleja el nuestro. También vivimos en un tiempo de apatía espiritual, donde la verdadera fe es reemplazada frecuentemente por rituales vacíos. Al igual que Malaquías, estamos llamados a hablar la verdad, a desafiar la complacencia y a señalar a los demás hacia la esperanza que solo se encuentra en Dios. Las profecías de Malaquías atraviesan la niebla de la complacencia religiosa como un rayo láser, abordando problemas que todavía resuenan en nuestras iglesias y corazones hoy. Sus palabras, aunque tienen miles de años, hablan con una relevancia sorprendente para nuestras luchas espirituales modernas. Adentrémonos en el corazón del mensaje de Malaquías. Comienza afirmando el amor de Dios por Israel, un amor que ellos empezaban a cuestionar. Os he amado, dice el Señor, pero la gente responde: ¿en qué nos has amado? Este intercambio sorprendente revela a un pueblo que se ha vuelto insensible al afecto de Dios. ¿Con qué frecuencia nosotros también fallamos al reconocer el amor de Dios en nuestras vidas? Luego, Malaquías dirige su mirada profética hacia los sacerdotes, reprendiendo sus prácticas corruptas y su adoración a medias. Ofrecéis pan contaminado sobre mi altar, acusa Dios a través de Malaquías. No se trata solo de la calidad de los sacrificios, sino de la calidad de sus corazones. Esto nos desafía a examinar nuestra propia adoración. ¿Le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros o simplemente estamos cumpliendo con una rutina? Una de las profecías más directas de Malaquías aborda el tema del divorcio, un problema que aún sigue siendo relevante hoy en día, no solo en la sociedad,
sino también en nuestras propias comunidades de fe. La postura de Malaquías ante este tema nos invita a reflexionar sobre la integridad de nuestras relaciones y la fidelidad a los pactos que hemos hecho, tanto con Dios como con los demás. Dios aborrece el divorcio, declara el Señor, subrayando el deseo de Dios por la fidelidad no solo en nuestra relación con Él, sino también en nuestras relaciones humanas. En un mundo donde el compromiso parece a menudo opcional, este mensaje golpea de lleno. Malaquías no esquiva la dura tarea de enfrentar la injusticia social. Condena a aquellos que oprimen al extranjero, a la viuda y al huérfano, recordándonos que la verdadera fe siempre se manifiesta en cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. Pero quizás la profecía más famosa de Malaquías sea su promesa sobre el mensajero venidero. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esta profecía encuentra su cumplimiento en Juan el Bautista, preparando el terreno para la llegada de Jesucristo. El pasaje culmina con una poderosa visión del día del Señor, un tiempo en el que los malvados enfrentarán juicio y los justos serán vindicados. Sin embargo, incluso en medio de este juicio hay un destello de esperanza. Malaquías habla del sol de justicia que surgirá con sanidad en sus alas, simbolizando la restauración y sanación definitiva que se encuentra en Cristo. Estas profecías no son solo palabras antiguas, sirven como un espejo para nuestras almas, instándonos a examinar la profundidad de nuestro amor por Dios, la integridad de nuestra adoración, la fidelidad de nuestras relaciones y cómo tratamos a los demás. El mensaje de Malaquías nos desafía a abrazar una fe que no sea superficial, sino una fe que transforme nuestros corazones y tenga un impacto real en el mundo que nos rodea. Imagina una nación escogida por Dios, guiada fuera de la esclavitud, dotada de leyes divinas y bendecida con profetas y reyes. Ahora imagina que esa misma nación, siglos después, solo sigue una rutina de fe, sin devoción real. Este es el Israel que Malaquías confronta, un pueblo que experimenta un profundo declive espiritual. El entusiasmo inicial por regresar del exilio babilónico y reconstruir el templo se desvaneció, dando paso a una creciente apatía. Este declive no fue una caída repentina, sino un deslizamiento gradual hacia la mediocridad, una decadencia que nos resulta demasiado familiar en nuestros propios viajes espirituales. Consideremos los síntomas de este declive. Los sacerdotes, que se suponía debían ser los líderes espirituales, ofrecían sacrificios defectuosos, como si dijeran que cualquier cosa servía para Dios. Esta actitud es tristemente familiar. ¿Con qué frecuencia le damos a Dios nuestras obras en lugar de lo mejor de nosotros? El matrimonio, un pacto sagrado, se convierte en una rutina vacía y sin propósito. La relación que debía reflejar el amor de Dios por su pueblo estaba siendo tratada de manera superficial. El divorcio era común y los hombres abandonaban a sus esposas por mujeres más jóvenes, erosionando la santidad de las relaciones tanto con Dios como entre ellos mismos. El diezmo, una práctica destinada a apoyar el templo y a sus trabajadores, había sido descuidada, con las personas esencialmente robando a Dios al retener para sí lo que le pertenecía. Esto revelaba un problema de corazón, una falta de confianza en la provisión de Dios y una renuencia a honrarlo con los recursos que les había dado. Quizás el signo más claro de su declive era su actitud hacia Dios. Cuando se les confrontaba por sus pecados, respondían: ¿en qué te hemos ofendido? Este es el lenguaje de la ceguera espiritual. Un corazón tan alejado de Dios que ni siquiera podían reconocer sus propios errores. Este declive no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de pequeños compromisos. Elegir la comodidad sobre el compromiso, permitir que las presiones de la vida diaria erosionaran su devoción a Dios. Es una lección preventiva para nosotros hoy. Cuán fácilmente podemos caer también en una fe que es más hábito que corazón. Sin embargo, incluso en medio de este panorama sombrío, hay esperanza. Dios
no había abandonado a Israel. El simple hecho de que enviara a Malaquías muestra su compromiso continuo con su pueblo. Él los estaba llamando de vuelta, ofreciéndoles una oportunidad de renovación y restauración. Este declive espiritual prepara el terreno para el poderoso mensaje de arrepentimiento y retorno de Malaquías. Nos recuerda que, no importa cuán lejos hayamos llegado, Dios siempre nos llama de vuelta a Él. En medio de la oscuridad espiritual, el mensaje de Malaquías brilla con la promesa de restauración. Es como si Dios estuviera diciendo, este no es el final de la historia. A pesar de confrontar los pecados de Israel, Él ofrece esperanza para un futuro más brillante. Una de las promesas más poderosas se encuentra en Malaquías 3:7, donde Dios dice, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Es una invitación simple pero profunda. Dios no está exigiendo perfección, está buscando una relación. Esta promesa nos recuerda que no importa cuán lejos nos hayamos alejado, el camino de regreso a Dios siempre está abierto. Malaquías también profetiza sobre la venida del mensajero del pacto, quien purificará a los levitas y los refinará como el oro y la plata. Malaquías 3:3. Esto no se trata solo de limpiar el sacerdocio, sino de una promesa de transformación interior, anticipando la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Una de las promesas más famosas de Malaquías se encuentra en Malaquías 3:10, donde Dios dice, pongan a prueba esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta promesa de abundancia no se refiere solo a bendiciones materiales, sino que habla de las abrumadoras bendiciones espirituales que provienen de una vida completamente entregada a Dios. Las bendiciones de las que habla Malaquías van más allá de lo material. La riqueza que Malaquías describe abarca una profunda riqueza espiritual. En Malaquías 4:2 profetiza un futuro día en el que el sol de justicia se levantará con sanidad en sus rayos. Esta poderosa imagen señala directamente la venida del Mesías, Jesucristo, quien traería sanidad y restauración no solo a Israel, sino a toda la humanidad. El profeta concluye con una promesa. Dios enviará al profeta Elías antes del gran y terrible día del Señor. Malaquías 4:5. Esta profecía, cumplida en Juan el Bautista, sirve como un vínculo vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, afirmando que el plan redentor de Dios sigue desplegándose. Estas promesas de restauración no están limitadas a Israel antiguo, resuenan con nosotros hoy, recordándonos que Dios siempre está trabajando en el negocio de la renovación. No importa cuán rotos nos sintamos o cuán alejados hayamos estado, Dios ofrece esperanza. Nos promete encontrarnos donde estamos, purificarnos, bendecirnos y sanarnos. En un mundo que a menudo parece oscuro y fracturado, las promesas de restauración de Malaquías brillan como faros de esperanza, recordándonos que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, nuevos comienzos y transformación. Nos invitan a participar en su historia continua de redención y renovación. El nombre Malaquías tiene un significado profundo. No es solo un nombre, es una declaración de propósito, un llamado divino encapsulado en dos palabras simples, mi mensajero. En hebreo, Malaquías está compuesto por malak, que significa mensajero o ángel, y el sufijo i, que significa mío. Así que cuando nos referimos a Malaquías, literalmente estamos diciendo mi mensajero o mi ángel. Es como si Dios mismo estuviera anunciando: este es mi mensajero elegido, el que he designado para entregar mis palabras. Curiosamente, algunos eruditos debaten si Malaquías fue el nombre real del profeta o un título que describe su rol. Sea como sea,
La importancia es profunda, ya sea el nombre que le dieron al nacer o uno que asumió con el tiempo. Malaquías encarna perfectamente la identidad y misión del profeta. Considera el peso de llevar un nombre como ese. Cada vez que Malaquías hablaba, se le recordaba a sí mismo y a otros su comisión divina. Es como llevar tu descripción del trabajo como una placa de identificación, sin dejar dudas sobre quién eres o lo que se te ha llamado a hacer. El concepto de ser el mensajero de Dios no es único de Malaquías. A lo largo de la Biblia, Dios elige a individuos para transmitir su mensaje. Pero Malaquías ocupa un lugar especial como el último de los profetas del Antiguo Testamento, haciendo que su rol como mensajero sea particularmente significativo. Fue el encargado de entregar las últimas palabras de Dios antes de un largo período de silencio profético. Para nosotros hoy, el nombre Malaquías sirve como un recordatorio poderoso. Aunque no todos somos llamados a ser profetas como creyentes, todos estamos llamados a ser mensajeros de alguna manera. En Mateo 28, 19, 20, Jesús comisiona a todos sus seguidores a ir y a ser discípulos, llamándonos efectivamente a ser mensajeros del Evangelio. El nombre Malaquías nos desafía a reflexionar. ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestro llamado como mensajeros de Dios? ¿Estamos entregando fielmente su mensaje de amor, esperanza y redención a quienes nos rodean? Además, el nombre Malaquías nos recuerda el honor y la responsabilidad de ser escogidos por Dios. Así como Malaquías fue seleccionado para entregar las palabras de Dios a Israel, nosotros también hemos sido escogidos para representar a Cristo en el mundo. Como escribe Pedro en 1 Pedro 2:9, somos un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, el pueblo especial de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz. Así, el nombre Malaquías no se refiere solo a un profeta de antaño, sino que es un llamado atemporal para todos nosotros a abrazar nuestro rol como mensajeros de Dios, llevando fielmente su palabra a un mundo necesitado. El impacto y el legado de Malaquías van mucho más allá de su tiempo, resonando a través de los siglos y continuando para dar forma a nuestra comprensión de la fe, la profecía y la relación de Dios con su pueblo. El impacto inmediato de Malaquías fue profundo. Sus palabras sacudieron la complacencia de la Israel posterior al exilio, llamándolos de nuevo a una fe genuina y a una adoración apropiada. Abordó problemas profundamente arraigados, como un sacerdocio corrupto, ofrendas a medias e injusticia social. Su valiente mensaje continúa desafiándonos e inspirándonos hoy. Las confrontaciones de Malaquías condujeron a un renovado énfasis en la ley de Moisés y en la relación de pacto con Dios. Sin embargo, su verdadero legado se ve más claramente en su papel como el último profeta del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías actúa como un puente vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sirviendo como un eslabón clave en la historia redentora de Dios. Los 400 años de silencio profético que siguieron al ministerio de Malaquías solo incrementaron la anticipación por el cumplimiento de sus profecías. Uno de los aspectos más perdurables del legado de Malaquías es su profecía sobre el mensajero venidero, quien prepararía el camino para el Señor. Esta profecía se cumple en Juan el Bautista, como lo confirma Jesús mismo en Mateo 11:10. Por lo tanto, las palabras de Malaquías crean una conexión directa entre la tradición profética del Antiguo Testamento y la narrativa del Nuevo Testamento de Jesucristo. Malaquías también tuvo un impacto significativo en las prácticas religiosas judías. Su enérgica denuncia de los sacrificios corruptos y su énfasis en el diezmo adecuado influyeron en la liturgia judía y en la observancia religiosa durante generaciones. Incluso hoy se leen porciones de Malaquías en las sinagogas durante ciertos festivales.
En la teología cristiana, las profecías de Malaquías tienen un valor crucial, pues establecen una conexión fundamental entre las expectativas del Antiguo Testamento y la revelación del Nuevo Testamento en Jesucristo. La importancia de las palabras de Malaquías sobre el sol de justicia, que se levantará con sanidad en sus rayos, Malaquías 4:2, a menudo se interpreta como una profecía mesiánica que señala a Jesús. Su promesa del regreso de Elías antes del día del Señor, Malaquías 4:5-6, se ve cumplida en el ministerio de Juan el Bautista. El legado de Malaquías también perdura a través de su inquebrantable llamado a la justicia social y la integridad en la adoración. Su condena a aquellos que oprimen al extranjero, la viuda y el huérfano, Malaquías 3:5, continúa desafiando a los creyentes a vivir su fe de manera tangible. Quizás lo más poderoso de todo es la seguridad de Malaquías sobre el amor inmutable de Dios. Yo, el Señor, no cambio, Malaquías 3:6, lo cual ha confortado a los creyentes a lo largo de los siglos. En un mundo de cambios constantes, Malaquías nos recuerda la naturaleza firme de Dios y su amor de pacto eterno. Hoy, el legado de Malaquías nos llama a vivir con autenticidad en nuestra fe, integridad en nuestra adoración y una expectativa renovada en nuestra visión del futuro. Sus palabras nos recuerdan que Dios sigue trabajando, sigue llamando a su pueblo a regresar a Él y sigue prometiendo restauración y renovación. Aunque Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, su influencia perdura. Su legado nos desafía a vivir con la misma valentía, compromiso con la verdad y esperanza en las promesas de Dios que caracterizaron su ministerio hace siglos. Las profecías de Malaquías sirven como un puente crucial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y muchos de sus mensajes encuentran cumplimiento directo o ecos en el Nuevo Testamento. Estas conexiones enfatizan la continuidad del plan de Dios y la perspicacia profética otorgada a Malaquías. Por ejemplo, en Malaquías 3:1, él profetiza: «He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». Y esta profecía está explícitamente vinculada a Juan el Bautista en los Evangelios. En Mateo 11:10, Jesús cita este versículo y lo aplica a Juan, destacando su rol como el precursor del Mesías, cumpliendo así las antiguas palabras de Malaquías. En Malaquías 4:5-6, el profeta habla sobre la venida de Elías antes del gran y terrible día del Señor. Y Jesús conecta esta profecía con el ministerio de Juan el Bautista. La profecía de Malaquías acerca de Elías, como se menciona en Mateo 17:11-13, explica que Juan el Bautista vino en el espíritu y poder de Elías, aunque no era literalmente Elías reencarnado. Malaquías 3:1 también menciona que el Señor vendría repentinamente a su templo, lo cual encuentra un poderoso cumplimiento en la purificación del templo por parte de Jesús, un evento que se registra en los 4 evangelios. Las acciones de Jesús resuenan con la profecía de Malaquías acerca del Señor purificando a los hijos de Leví. La hermosa metáfora de Malaquías del sol de justicia que se levanta con sanidad en sus rayos, Malaquías 4:2, a menudo se interpreta como una profecía mesiánica. Aunque no se cita directamente, esta imagen se refleja en las descripciones del Nuevo Testamento de Jesús como la luz del mundo, Juan 8:12, y como fuente de sanación. La declaración de Malaquías de que Dios no cambia, Malaquías 13:6, tiene su eco en el Nuevo Testamento, especialmente en Santiago 1:17, que habla de Dios como el Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra de cambio. El énfasis de Malaquías en la adoración sincera y una vida justa encuentra paralelismos sólidos en las enseñanzas de Jesús, particularmente en su llamado a una fe auténtica y una integridad moral. La crítica de Malaquías a la hipocresía religiosa, vista en Mateo 23, tiene un fuerte paralelo en las enseñanzas de Jesús. De manera similar, la postura firme de Malaquías contra el divorcio en Malaquías 2:16 se refleja en la reafirmación de Jesús de la santidad y permanencia del matrimonio en Mateo 19:3-9.
Las profecías de Malaquías sobre el día venidero de juicio y restauración, encontradas en Malaquías 4:1-3, resuenan a lo largo del Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Apocalipsis y en las enseñanzas de Jesús sobre su segunda venida. Estas conexiones subrayan cómo las palabras de Malaquías ayudaron a sentar las bases para la narrativa del Nuevo Testamento, creando un sentido de anticipación y proporcionando un marco para comprender el ministerio de Jesús y el mensaje cristiano primitivo. Los lazos entre Malaquías y el Nuevo Testamento también nos recuerdan la unidad de las Escrituras, mostrando que el plan redentor de Dios, insinuado en el Antiguo Testamento, encuentra su plena expresión en Cristo. Aunque las palabras de Malaquías fueron pronunciadas siglos antes del nacimiento de Jesús, aún nos dirigen hacia la esperanza y el cumplimiento encontrados en el Evangelio. Como el último profeta del Antiguo Testamento, el mensaje de Malaquías sigue resonando poderosamente con los cristianos de hoy, sirviendo como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y ofreciendo sabiduría eterna para nuestro viaje de fe. El llamado de Malaquías a una adoración sincera nos desafía a mirar hacia adentro y examinar nuestros corazones en un mundo lleno de distracciones. ¿Le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros o simplemente nuestras obras? Su mensaje nos recuerda que la verdadera adoración no se trata solo de asistir a la iglesia, sino de comprometernos plenamente con reverencia y devoción a Dios. El énfasis del profeta en la fidelidad matrimonial es particularmente relevante hoy, invitándonos a reflexionar sobre la importancia de los compromisos y relaciones que Dios ha establecido. Es relevante en nuestra cultura actual, donde las tasas de divorcio siguen siendo altas, incluso entre los cristianos. Las palabras de Malaquías nos recuerdan el diseño de Dios para el matrimonio, desafiándonos a honrar nuestros compromisos y a superar las dificultades, reflejando el amor inquebrantable de Cristo por su iglesia. La reprensión de Malaquías a los sacerdotes corruptos también resalta la necesidad de integridad en el liderazgo cristiano actual. Nos llama a que los pastores, ancianos y todos los que estén en posiciones de autoridad espiritual guíen con humildad, transparencia y devoción genuina a Dios. Su mensaje sobre el diezmo y la generosidad sigue siendo tan relevante en nuestra sociedad materialista. Malaquías nos desafía a confiar en Dios con nuestras finanzas y a dar con gozo, sabiendo que nunca podemos dar más de lo que Dios nos da. La profecía del regreso de Elías, cumplida en Juan el Bautista, nos sirve como un recordatorio de estar preparados para el retorno de Cristo. Nos urge a vivir con un sentido de urgencia, compartiendo el Evangelio y reconciliando relaciones mientras aguardamos el día del Señor. La seguridad que Malaquías nos ofrece sobre el amor inmutable de Dios brinda consuelo en nuestro mundo siempre cambiante. A pesar de nuestras fallas, el amor de Dios permanece constante, invitándonos siempre a una relación más profunda con Él. Al concluir nuestro viaje a través del libro de Malaquías, nos queda un sentido profundo del amor eterno de Dios y su llamado a una fe auténtica. Esta última voz profética del Antiguo Testamento resuena a través de los siglos, hablando directamente a nuestros corazones hoy. Malaquías se erige como un testamento del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo. A pesar de sus fallas, nunca los abandonó. En su lugar, envió a Malaquías para llamarlos de vuelta a una adoración verdadera y a una vida justa. Este mismo Dios extiende su amor hacia nosotros hoy, acercándonos cada vez más a Él. Las palabras del profeta sirven como un espejo, desafiándonos a examinar nuestras propias vidas y nuestra fe. ¿Le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros? ¿Estamos honrando nuestros compromisos? ¿Estamos viviendo con integridad?
Estas preguntas, planteadas hace siglos, siguen siendo sorprendentemente relevantes para nuestro caminar cristiano moderno. Las profecías de Malaquías también nos apuntan hacia el futuro, recordándonos que vivimos en la tensión entre lo que Dios ha hecho y lo que Él aún hará. Estamos llamados a vivir fielmente en este tiempo intermedio, anticipando con anhelo el regreso de Cristo. Al cerrar el Antiguo Testamento con Malaquías, estamos perfectamente posicionados para abrir el Nuevo Testamento, listos para la revelación completa de la obra redentora de Dios en Cristo. El escenario está preparado para la llegada de Juan el Bautista y Jesucristo, cumpliendo las profecías de Malaquías e inaugurando una nueva era en el plan redentor de Dios. El mensaje de Malaquías establece un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el antiguo Israel y la Iglesia moderna. Nos recuerda que, aunque las culturas y los tiempos puedan cambiar, el carácter de Dios y sus expectativas para su pueblo permanecen constantes. Que las palabras de Malaquías nos inspiren a renovar nuestro compromiso con Dios. Que lo adoremos sinceramente, amemos a los demás fielmente, vivamos con integridad, demos generosamente y esperemos el regreso de Cristo con esperanza y anticipación. Al hacerlo, honramos las verdades atemporales proclamadas por este último profeta del Antiguo Testamento, llevando su legado al presente y al futuro. Al avanzar en este estudio, llevemos el mensaje de Malaquías en nuestros corazones, que transforme nuestra relación con Dios, influencie nuestras interacciones con los demás y moldee nuestra perspectiva de la vida. Porque en las palabras de este antiguo profeta encontramos sabiduría eterna para vivir nuestra fe en el mundo moderno. Al llegar al final de nuestro viaje a través de la vida y el mensaje de Malaquías, recordamos el poderoso impacto que una sola voz puede tener, incluso en un tiempo de silencio. Las palabras de Malaquías, aunque pronunciadas hace siglos, siguen resonando en nosotros hoy, llamándonos a una fe más profunda y auténtica. Su mensaje establece un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, recordándonos que los planes de Dios siempre se están desplegando, incluso cuando no podemos verlos. Malaquías nos desafía a examinar nuestra adoración, nuestras relaciones y nuestro compromiso de vivir la verdad de Dios en nuestra vida diaria. Nos recuerda que el amor de Dios no cambia, que sus promesas son seguras y que su deseo por nuestros corazones es inquebrantable. A medida que continuamos en nuestros propios viajes espirituales, tomemos el mensaje de Malaquías a corazón, esforzándonos por vivir con la misma valentía, integridad y esperanza que Él proclamó. Si este video te ha tocado, por favor, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal Historias Bíblicas, para que no te pierdas nuestras futuras exploraciones de las historias más fascinantes de la Biblia. No olvides darle like a este video, compartir tus pensamientos en los comentarios y difundir este mensaje compartiéndolo con tu grupo de iglesia, familia y amigos. Juntos, sigamos creciendo en nuestra comprensión de la palabra de Dios y acercándonos a Él cada día. Gracias por ver y que Dios te bendiga abundantemente mientras vives tu fe.